Buenas noches, bienvenidos. El domingo próximo se cumplirá un año de la gestión de la Rúa y nos pareció que era oportuno analizar el vínculo, la relación o cómo acompañó la televisión o los medios en general esa gestión. Por eso hemos invitado a unos distinguidísimos periodistas como son Román Lechman, buenas noches, Luis Majul. Hola Andrés, buenas noches. Y Silvia Fernández Barrio, buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo están? Seo Blanc. Sí, cómo no. ¿Es difícil hacer una alianza? ¿Es tan difícil hacer una alianza? ¿Ustedes harían una alianza como periodistas? Los periodistas no pueden hacer alianza ni con uno mismo, pero la alianza del gobierno fue muy difícil. La renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez yo creo que fue una de las cosas más graves que pasó en este gobierno. Las consecuencias políticas que tiene... económicas. Y todavía se hacen sentir. Yo creo que Álvarez, más allá del enamoramiento que produjo en las primeras 48 horas, yo creo que produjo una gran decepción en la sociedad, porque lo votaron por 4 años. Cada decisión que toma de la Rúa no parece ser legitimada por el resto de la alianza. Perdón, Luis. Y yo creo que ese es el problema, el principal problema que tiene el gobierno es este. El gobierno decide un tarifazo y el resto de la sociedad, la alianza, un ministro de este gobierno no lo acompaña. O sea que tiene muchas contradicciones. Hemos preparado un pequeño clip sobre, en fin, la gestión de la Rúa, desde su asunción, pasando por el tema Antonio, Shakira, el tarifazo, renuncias, el paro. Lo vemos, por favor. Muy inmortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. El presidente me ha ratificado su confianza, pero le he dicho que no me siento personalmente en disposición de seguir ejerciendo un cargo y le he puesto a su disposición mi renuncia indeclinable al cargo. Cumplido una etapa del paro convocado, no ha habido incidentes graves, la jornada ha transcurrido en paz, aunque ha habido algunas actitudes de amedrentamiento que el gobierno no está dispuesto a tolerar, sepa la ciudadanía que cuenta con el respaldo de la ley y del Estado. Porque ha habido 70%, como digo, aumento en el precio del gasoil, el transporte ha aumentado en todo el mundo que yo conozca, los colectivos, líneas de colectivos que están quebradas. Nuestros teléfonos son 4535-2020, 4535-2222. Este programa trata de la televisión. Y a mí me gustaría preguntarles cómo refleja. ¿Te puedo contar una la anécdota televisión? con respecto Déjame a lo terminar que... la pregunta. ¿Cómo refleja la televisión el tema de la alianza este año? ¿Cómo trató la televisión el año de gobierno de la alianza? ¿Mejor que a Menem, peor que a Menem? No, la televisión yo creo que hizo lo que pudo, porque debe haber pocos gobiernos que hayan tenido tan mala comunicación con el periodismo como lo tuvo este. Pésima. Pésima. ¿Tu anécdota? La anécdota que te iba a decir con respecto a lo de la alianza, cuando ganó la alianza, yo dije, acá hay un problema grave. Duhalde sabe cuántos votos tiene, pero Fernando de la Rúa no sabe cuántos votos tiene. Y creo que ahí tiene el problema. Vos fíjate que cada decisión que tome el gobierno tiene un no dentro de su propio seno. No es una anécdota, es una reflexión. ¿Román? Sí, en realidad es una reflexión, tenés razón. A mí me parece que no fue un problema de comunicación. O sea, cualquier periodista que más o menos conoce dónde ir y conoce las fuentes, las puertas de Casa de Gobierno estuvieron abiertas. Yo no tuve problema en acceder a distintos funcionarios del poder. A mí me da la impresión de que es el poder que no entiende quién es Fernando de la Rúa. O sea, no es un tema de cómo conduce Fernando de la Rúa, sino que el poder no termina de entender qué tipo de presidente hay y en definitiva Fernando de la Rúa no sabe cómo consolidar políticas. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿Quién es el poder? El poder es, por ejemplo, la City, los banqueros, los empresarios, el sindicalismo, bueno, la gente tampoco. ¿Por qué siempre se habla y la gente? Ahora, el pueblo, por eso las instituciones se hablan siempre. Del pueblo ya nunca se habla más. No, lo que pasa es que ahí nosotros tenemos una terrible dificultad, que es la siguiente. Que los políticos se acercan a la gente durante la campaña para traccionar un pueblo, voto. la gente no es una palabra... Estás planteando un problema semántico. O sea, Sí. la gente del pueblo estamos hablando de lo mismo. Si vos O sea querés que el hablar- político seduce por Sí. el voto. Claro, y después, en lugar de mirar cuál fue el mandato popular,
termina haciendo decisiones políticas con el poder. Mirá, entonces, quiero terminar la idea. Es decir, traiciona a... Traicionar me parece una palabra muy fuerte. Yo creo que el poder establecido, lo que llama el establishment, habitualmente con lo que hace con aquellos que llegan a la Casa de Gobierno es mimetizarles el discurso y obligarlo a tomar decisiones que, sin tener en cuenta lo que pasa abajo, deciden lo que pasa arriba de ellos. Más allá de lo que se promete. Exacto. Comprendo. Y déjame darte un pequeño ejemplo chiquitito y doy el pase a Luis. A Luis, ok. Yo digo lo siguiente, fíjate lo que pasó esta semana. Esta semana el presidente del Banco Central, un señor llamado Pedro Pou, frente a 50 banqueros, dijo hay que cambiar la política económica. Y el que estaba sentado en primera fila era el ministro de Economía. El ministro de Economía le salió a replicar, pero el presidente no hizo nada. Si el presidente realmente entendiera lo que es el poder, habla con los senadores peronistas y hoy Pou no es más presidente del Banco Central. De la misma manera que no tendría que ser presidente, que no tendría que ser secretario de Transporte Cojan después de lo que dijo. Por ejemplo. ¿Entendés? O sea, que no tendría que ser ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide. Por ejemplo, ¿entendés? Pero yo creo que ahí estás hablando de autoridad. No, yo estoy hablando de ejercer el poder. Puede ser autoridad, también es un término similar. Yo lo que digo es, De la Rúa durante mucho tiempo se armó una figura y hizo lo que llaman la jerga un cursus honorum. Fue senador 3 veces, después fue diputado, fue jefe de gobierno y siempre pensó que él llegaba y construía política. Ahora está en la alta política y solo se construye política tomando decisiones, no diciendo acá estoy yo. A mí, ¿me puedo relacionar la televisión con el ejercicio del poder? Sí. A mí me parece fascinante. Si nosotros tomáramos hoy los spots de campaña de la Rúa, ahí encontraríamos una respuesta del desencanto de la gente, la opinión pública. Exactamente. De la Rúa tiene un spot que va a pasar a la historia que dice: yo voy a ser el empleador de todos los desocupados, voy a ser el médico de todos los que les falte salud. Voy a bajar los impuestos. Voy a bajarlo. La frustración que había con el gobierno de Menem, sumado a la expectativa con el gobierno de la Alianza, que era más distribución de la riqueza, supuestamente, más transparencia, más los spots publicitarios. A mí no me parece que le hayan salido gratis. Más muchos periodistas que apoyaron efectivamente la alianza y eran francamente anti. Yo creo que había más hartazgo del menemismo, porque el menemismo, cuidado, el menemismo castigó mucho al periodismo en Argentina. Pero yo te digo, están a la altura de las circunstancias. Pero ¿cómo lo castigó? Perseguía periodistas como loco. En este canal, sin límites, lo levantaron porque el presidente Menem presionó para que lo levantaran. Pero por supuesto, y lo voy a seguir diciendo toda mi vida. Yo siento, yo tengo la sensación de que nunca tuvimos más libertad que en la época... Vos sos el único periodista que dice eso, Majul, porque acá muchos periodistas en este programa y en otros dijeron que durante el menemismo hubo la mayor libertad de prensa. La mayor, para mí la mayor. Por favor. Es más, creo que entramos en libertinaje periodístico. Durante el gobierno de Alfonsín no la había, pero durante el menemismo tampoco la había. Me deja decir una pequeña. Y ahora, una pequeñísima cosa. Yo creo que ahora ni siquiera ejercen el poder, que es otra cosa, pero yo creo que... Pero ¿cómo se puede ejercer, perdón, el poder? Pero para, yo quería terminar con el spot publicidad y después el ejercicio del poder. No, espera, un segundito, mirá. Primero prometieron lo que no cumplieron. Entonces, ¿sabés que este gobierno es el que tiene imagen más negativa en el primer año desde la restauración democrática? ¿Por qué? Porque había mucha expectativa y defraudaron las expectativas. Y en Latinoamérica también. Y lo otro es el ejercicio del poder. Es cierto que la Rúa no ejerce el poder. No es solamente que nos sale a decir... Perdón, Román, no sale... déjame terminar. El material de Rosario Lufrano, justamente sobre este tema. ¿Querías agregar algo antes de...? Sí, antes de ir, una pequeñísima opinión, mi opinión. A mí no me preocupa si Menem perseguía a los periodistas, porque si uno ejerce su trabajo, es obvio que el funcionario va a tratar de que vos no lo hagas. O sea, yo no creo que durante el gobierno de Menem hubiera más o menos libertad que en Alfonsín o con De la Rúa. Mucha más. Una cosa nada más. Mucha más. Yo creo que el sistema te da la libertad y vos, si utilizás bien los recursos, sos un periodista con una ética, trabajás con profesionalismo, estás formado, chequeás la información, no te va a pasar nada, o estás a resguardo. Yo no podría decir si Menem te persiguió o no, porque en definitiva yo durante 5 años litigué con Menem una causa en tribunales donde Menem me pedía a mí 2 años de prisión, ¿sí? Por una serie de informaciones que yo publiqué en su momento en Página 12. Pero yo no puedo decir que él me perseguía, porque yo cumplía mi trabajo, que es descubrir información, y él cumplía su objetivo, que era encubrir. Román, ahora entonces, sí, permíteme. No se puede hablar de persecución. Vamos a ver lo que pasó con Rosario Lufrano el otro día, al aire en vivo, por favor. ¿Falta liderazgo político en la Argentina?
Y todo lo contrario, todo lo contrario. Algunos aducen a que sus tiempos o el estilo que usted tiene hace que se piense esto. No sé, mi estilo es este, que estoy aquí, democrático, abierto, republicano, que le contesto todas las preguntas que me hacen. Aún esta donde usted pretende cuestionar el liderazgo del presidente de la Nación. No, le señor contesto presidente. con todo afecto. No, yo no falta le- liderazgo político. No, yo no estoy cuestionando nada. Esto lo dice Bueno, la muchas oposición, lo gracias, dice el expresidente Menem, por Gracias. ejemplo. Bueno, pero no le va a hacer caso a Menem que nos dejó este desastre. Muy agradecido, porque vamos a entrar en una derivación de preguntas y de frases que no tiene nada que ver con este acto, donde acá en esta fábrica hemos celebrado la exportación de automóviles a Europa. Le pido que no se moleste, señor presidente. Además, es el único medio que está transmitiendo este acto y por eso queríamos dialogar con usted. Bueno, le agradezco mucho. ¿No es autoritario? Exactamente. Perdóname, ¿es autoritario? Yo creo que él, en definitiva, tiene derecho a hacer lo que hizo. Si quiere, lo puede hacer. Está en su ¿No derecho. es una falta de respeto, perdón? ¿Eh? Yo creo que es una... Así como se habla de Yo creo que es una investidura estupidez. Yo creo que presidencial, es ¿no estupidez. es una falta de respeto? Porque si uno está cediendo una entrevista, no se está No, pero yo te voy a decir, acusando de este nada, es se el le está problema haciendo que yo una te hablo pregunta. del problema de comunicación que tiene el gobierno. ¿Cuándo sale el presidente? Fíjate vos, sale a hablar, le pasa una cosa así con Rosario Lufrano, se levanta y se va. Sale a hablar de Boca, no sale a hablar de los problemas reales que tiene el país. Dice, bueno, ha habido algunos problemas durante el paro, pero el pueblo esté seguro que vamos a cuidarlo con la ley. No, señores, digan, yo voy a hacer tal cosa, he decidido tal otra. ¿Qué hacía el presidente Menem? No es que lo esté defendiendo a Menem, pero estoy mostrando cuál es la diferencia entre lo que es ejercer el poder y la autoridad y lo que es no saber hacerlo. Ahora, perdón, la línea de dignidad de vida, ¿es igual en el gobierno de Menem y ahora? ¿Qué? En Menem... Hay más pobreza ahora. Hay más pobreza, pero no creo que sea culpa de la Rúa. Menem dejó una bomba. Menem dejó una bomba de tiempo infernal, de pobreza. Ahora con este gobierno hay más pobreza, hay más pobres, hay más desocupación. ¿Cuánto hay tiempo más puede estar hablando de la herencia? ¿Cuánto tiempo se puede hablar de la herencia? Ahí era uno de los puntos... Pero perdón, es una herencia... A mí, vos me preguntás y yo te contesto. Yo puedo hablar... Si vos me preguntás de este gobierno, yo te contesto este gobierno. Si me preguntás de Menem, yo te contesto de gobierno. Yo no me olvido del desastre que fue el segundo gobierno de Menem, porque fue desastroso. La mitad del gobierno se estuvieron peleando Cavallo con Yabrán y Menem estaba en el medio. No se creció, la desocupación tuvo un récord del 18%, la pobreza se volvió estructural. Cavallo dijo... Se acabó el problema de la deuda externa en el país y lo que hizo fue patearla hasta esta bomba de tiempo que va a explotar ahora en marzo. Pero no contestaste la pregunta. ¿Cómo no contesté la pregunta? ¿Pero cómo? La contesta Luis Majul. No te enojes, Andrés, sí que la contesté. Los paquetes vacíos de Marlboro tienen... Sí, nuestros teléfonos son 4535-2020, 4535-2222. Quique de Avellaneda dice, los medios se ensañaron más de la cuenta con el presidente, pero solamente porque ser opositor siempre es más fácil. Ricardo de Olivos, los políticos van a la TV porque no pueden llenar una plaza. Y Vanessa de Rosario, el concepto de tener una imagen fuerte lo instaló la televisión y eso es peligroso porque los políticos no tendrían que manejarse como productos de marketing. Bueno, productos de marketing. ¿Qué opinan ustedes de la visita del presidente de la Rúa al programa de Susana Jiménez? Pregúntale a Susana cómo le fue. Eligió a Susana Jiménez, aclaremos. Pregúntale a Susana cómo le fue. ¿Por qué lo decís, Silvia? Para mí es un error. No, personalmente creo que fue un error garrafal elegir ese programa para ir a hablar de lo que tenía que hablar. Yo creo que a veces de la Rúa tiene que hablar y no habla. Y a veces no tiene que hablar y habla. Pero eso es un problema de decisión personal más allá de la comunicación. ¿Y qué les pareció lo de Santibáñez que renunciaba en dos programas de televisión en simultáneo? Esperá, Ani, que termine Román de explicar lo de Susana y después... A mí me parece que es un error, porque si él siempre planteó que no era farandulero, que había que comentar las cosas siempre en los escenarios propicios, venir a explicar la renuncia de un vicepresidente en un programa de entretenimientos no me parece lo apropiado. ¿No habrá sido contagiado por la farandulero del hijo? Perdón, ¿la fue a explicar o fue a hacer un poco de humo y nada más? Bueno, en los términos del discurso de la Rúa fue explicarlo. Uno puede ponerse al otro lado y decir, a mí la verdad que no me explicó nada. ¿No habrá elegido eso para evitar repreguntas, por ejemplo?
Puede ser, sí, seguro. Ahora, si vos tenés la oportunidad de hablar con De la Rúa, por ejemplo, ir mañana a la Quinta Olivos, y en un mano a mano, café por medio, le preguntás si él entiende qué pasó con Álvarez, él te va a decir, la verdad que no entiendo. O sea que imagínate que cara a cara él no te puede explicar qué es realmente lo que pasó. Yo creo que Román ya te dio la respuesta a todo. ¿Qué? A todo. Me preguntás a mí mi opinión más la información que tengo. Ahí se conjugan dos cosas. Una es que un sector del entorno que no entiende la alta política le dijo al presidente, vos vas a consolidar tu imagen ascendiéndolo a Flamarique y confirmándolo a Santibáñez, y por otro lado se cruzó la sensación de Álvarez que quedaba asfixiado en una cuota de poder muy limitado, y él tiene un proyecto a mediano, largo plazo, y encontró la oportunidad para saltar. Pero Román, no, espera, disculpame un minuto. Quiero una sola pregunta. No, porque realmente yo creo que el tema de la renuncia de Álvarez es gravísimo. Es tan grave que si la economía estaba mal, empeoró 10 veces más desde el tema de Álvarez, porque el tema económico pasó a ser absolutamente político y ya es internacionalmente político. Álvarez nunca se podía quedar siguiendo a Flamarique y habiendo ascendido a Flamarique. Y cualquier persona que tenga 2 dedos de frente jamás hubiera puesto a Flamarique en la Secretaría de Gabinete. Pero con Álvarez o sin Álvarez, pero... ¿no caemos rendidos ante Teresa Termicián? Terminación. No, o sea, ¿no es ella la ministra de Economía de ¿Pero quién Argentina? llama al fondo? ¿El fondo viene solito o lo llamamos nosotros? Lo que pasa es que ahí también... Nosotros que hablamos tan mal de la Thatcher, a ella le recibimos con todos los honores, la Terminación. Te voy a decir dos cosas. Primero, no la vamos a recibir más porque la ascendieron. Ya sé. O sea que el que vino ahora, sí. Ahora, yo te voy a decir, para mí, ¿qué es lo que pasa? Lo que plantea la Rúa, y eso es lo que implica que caiga tanto en las encuestas, es que él, desde el punto de vista económico, plantea una continuidad con el menemismo. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, al plantear una continuidad con el menemismo y no terminar de cerrar una alianza política y económica con lo que es el establishment, entonces los factores que saben que necesitas un acuerdo con el Fondo Monetario te hacen operaciones. Te cito un ejemplo para redondear la idea. Aquellos que le dicen a De la Rúa hay que arreglar con el fondo son los que le hacen el golpe de mercado y le ponen los papeles en lugar de al 10% que tenía que comprar, o sea, al 16%. Entonces presiona por una ventanilla y le cobran por otra. ¿Querés un caso concreto? Pedro Pou hace 3 semanas le prestó al Banco de Boston al 9%. Y el Banco de Boston le prestó al Estado Nacional 16%. ¿Entendés? Entonces, los tipos le dicen, hay que arreglar con el fondo. Entonces la Rúa dice, sí, arreglemos. Bueno, ¿qué pasa? Sube el riesgo país. Los tipos te hacen subir el riesgo país en una ventanilla. Pero Román está en la otra. Tal cual. Perdón, ¿No entiende de esto? Yo lo que creo que De la Rúa en este punto tiene una ingenuidad absoluta con el poder y cree que aquellos que se encuentran en un country o en un cóctel, dice, ¿cómo me va a hacer mal? Si yo lo conozco los cócteles. En realidad los tipos representan su propio espacio de poder. ¿Vos crees que el sacerdote del Banco de Boston se puso a pensar si lo conoce a la Rúa hace 20 años o no? Él vio la oportunidad. Pou le prestó el 19 y él se lo represtó. Bueno, ahora la izquierda parece de izquierda. La iglesia, ahora la iglesia es zurda ante lo que está pasando. No, me parece que la iglesia entiende lo que está pasando y tiene un discurso más abierto que en otra época. También hay un campo muy interesante en el vínculo entre el presidente y los humoristas, y tenemos un material para mostrarles. ¿De qué se ríen los políticos? En tiempos duros, empezamos a creer que los políticos se ríen de nosotros. Aumentan las tarifas, bajan los sueldos, hay cortes de rutas, hay desocupación y los políticos se siguen divirtiendo. Pero a veces es la gente que, sin otra salida, se ríe de quienes detentan el poder. Así, Tato Bores fue el gran maestro de hacer humor desde la política. Nadie se salvó. Durante 10 años, el presidente Menem se aguantó de todo. De presidente y Menem primera dama. Pero De la Rúa, a un año de asumir, dijo basta. No le gustan nada las imitaciones que hace Freddy Villarreal en el show de Videomatch, donde no queda bien parado. Tampoco le agradan los chistes de Nick en el diario La Nación. ¿Por qué le molesta tanto a los gobernantes los chistes de la televisión? ¿Es una falta de respeto reírse de algún rasgo menor del presidente? ¿Hasta dónde se puede hacer humor con la política? Los políticos, ¿de qué se ríen? ¿De
qué se ríen? Yo no me río, Yo creo que lo mejor que puede hacer una persona cuando se burlan de ella es reírse más todavía. Hay que tener sentido del humor. Además, a mí te digo, cuando reaccionó de la Rúa con Rosario Lufrano, me dije, bueno, es humano, tiene bronca, qué sé yo, se levanta. A mí no es que me parezca bien, pero digo, cuanto más humano parezca mejor. Y la verdad es que creo que no hay que dramatizar sobre esto. A mí realmente lo que me preocupa, acá hay un problema grave de conducción política, con más humor o menos humor. Un problema grave de conducción. Cuando el gobierno toma una decisión, nadie le da bolilla. Entonces, vos lo podés leer como lo lee Román, que por ahí también ve conspiraciones, golpe de mercado. Puede ser una posibilidad. Y otra posibilidad es que no ejerce el poder. Cuando no se ejerce el poder... Al que alguien nos diga, estamos mal, pero vamos bien. No. Cuando no se ejerce el poder, más o menos, todo el mundo... más o menos. El gobierno toma una decisión, porque parece, disculpame, parece una decisión del presidente y no del gobierno, por lo que contaba, por ejemplo, con el caso de Pou diciendo determinada cosa con el ministro de Economía. Pero el problema que tiene este gobierno, antes de la renuncia de Álvarez ya, es que cuando tomaba una decisión, no la sostenían sus ministros, nadie salía a defender a la Rúa. El tarifazo que decidieron, primero dieron un argumento, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Ahora, lo tienen que llevar hasta el final. Ahora vos le preguntás a un ministro del gobierno si está de acuerdo con el tarifazo, uno te dice que sí, otro te dice que no, otro te dice más o menos. Entonces eso no se puede sostener. Ahí está la cuestión, Marco. Porque no hay ¿Cómo es la relación del gobierno con los medios de comunicación? Pésima. Pero no es un problema de comunicación, es un problema de coherencia. No hay. Es cómo lo comunican a la gente. Es un problema de coherencia política. ¿Qué vas a comunicar? No, a ver, perdón, digo... ¿Qué vas a comunicar? Si no están de acuerdo en el gobierno, pero este es el problema, es un problema político. La desregulación de las obras sociales. Nadie entiende lo que es hoy la desregulación. Todo el mundo dice, sí, está bien, bueno, que compitan menos todos. mal que no lo entienden, porque si lo entendieran van todos los votos y se van todos. Pues, bueno, ahí está. Si Ni Lombardo está de acuerdo. Ni Lombardo está de acuerdo. ¿Por qué? Porque las obras sociales va a implicar que de las 50 que hay van a quedar 10 nada más. Las más fuertes. Las más fuertes, y vos si no ganás 1.000 mangos por mes, no vas a tener dónde atenderte porque los hospitales públicos, como te congelaron el gasto primario, no van a tener plata ni para gas. Te morís de hambre y de frío. ¿Entendés? Ahora, déjame que te diga una cosa respecto a lo que vos decías de la comunicación. ¿Sabes lo que le confesó de la Rúa al presidente del bloque de senadores peronistas hace 3 días en la Quinta de Olivos, un senador que se llama Gioja, respecto al tarifario? Que se enteró en México. ¿Tarifazo? ¿Tarifazo? Sí, del aumento es verdad. Se enteró en México. ¿Entendés? Ese es un tema. El segundo tema, el único problema que había era con los colectivos. Los trenes, como hay bicicleta mutua, el Estado no paga el subsidio y los trenes no cumplen las obras, podrías haberlo postergado. Y los subtes también. El primero que criticó en la intimidad el aumento tarifario fue Aníbal Ibarra, porque él podría haber seguido negociando un reaumento para el 2002. No, acá no hay homogeneidad. No hay homogeneidad en la toma de decisión. No de comunicación. No hay homogeneidad, no hay una cabeza que realmente maneje. Si un ministro de Menem, ante una decisión fuerte del gobierno, del presidente, por ejemplo, ante el indulto, Menem indultó. ¿Ustedes escucharon a algún ministro de gobierno que saliera a decir algo diferente al indulto? Lo crucificaba. Eso es ejercer el poder, por supuesto. Bueno, Niembro dijo piramidal, que era el poder funcionario piramidal. en ese momento, Fernando Niembro, y dijo que no estaba de acuerdo. Sí, lo dijo en un marco, lo dijo después en un marco relativizado. En el momento que lo decidió, no hubo ni una sola fisura, estaban todos detrás del presidente. Cuando este gobierno decide algo... ¿Eso es bueno o malo? Pero es malo, es incoherente, no es un problema democrático, claro. Después vos tenés el Frepaso. El Frepaso es el segundo partido de la Alianza. Entonces dice, Chacho Álvarez, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer oposición crítica, oposición opositora, crítica de la oposición? ¿Vas a ser primer ministro? ¿Te gusta Cavallo pero no querés a Machinea? Eso es una confusión política y económica, que es gravísimo. La no es que haya una conspiración de los mercados. Fue el tema de la alianza. Yo creo que ahí está el problema. Pero por eso yo te dije, es una alianza que no existe. Dualde sabía cuántos votos tenía, Fernando de la Rúa nunca supo cuántos votos tenía. Y sabía lo que... Chacho tampoco. Pero mira, una cosita sencilla. Pero además sabés que el Frepaso y los no eran lo mismo. Si Chacho sale a decir por boca de otro, no porque hace mucho que no habla, a mí me gusta Cavallo, ¿sabés lo que está haciendo? Desmembrando el poder de Machinea, de un ministro de Economía. Es gravísimo. ¿Cómo es 3 años más? Claro. ¿Cómo es? ¿Con el radicalismo solo? ¿Con la alianza? Yo no soy vaticinador, pero me parece que algo muy
grave y fuerte va a pasar para cambiar esto. Esto no dura. Así como está, no puede durar. Esta situación no puede... Perdón, yo no digo que se va a caer el gobierno, ¿eh? Digo que va a pasar algo que va a cambiar. ¿Qué sería, por ejemplo? Bueno, si la economía sigue así, obviamente un cambio de ministro de Economía. Está dentro de la regla de la lógica de la democracia. No, bueno, un cambio de ministro de Economía que quizá no... Que quizá, bueno, dicen que primero puede estar López Murphy, después Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Terminar, Andrés. Por supuesto que es un tema que se puede seguir debatiendo hasta el infinito, pero tengo que ir a un corte. Vamos a ir a un corte con un momento más agradable que hubo en la televisión, según nuestra opinión, esta semana. Ese momento en que Mercedes Sosa, que por cierto estuvo también lo de Mirta Legrand, se encontró con Víctor Heredia en Sábado Bus y se produjo esta magia. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Andrés.